Hola de nuevo, mucho gusto saludarlos otra vez. Espero tengan la oportunidad de revisar este video después de haber visto la primera presentación de esta semana 7 del curso y de haber visto el primer video donde revisamos algunas diferencias peculiares o particulares entre el Producto Interno Bruto y el PNB. Todo eso para ayudarnos a explicar un poco sobre las diferencias del sistema financiero internacional en términos de entender qué es el crecimiento y cómo se diferencia del desarrollo económico. A continuación nos vamos a meter en unas explicaciones que espero no sean tan complicadas, pero sí quiero muy puntual para que no les quede ninguna duda sobre los siguientes conceptos. Miren, además de saber cómo medir el Producto Interno Bruto y cómo medir el PNB y de saber cuáles son sus principales diferencias, debo de tomar en cuenta un factor muy importante para saber cómo hacer una comparación y poder tener un punto de partida para conocer si estoy siendo mejor como país en términos económicos o no. Y miren, existe un elemento fundamental que se debe tomar en cuenta para medir el crecimiento económico de las naciones e incluso de nuestros propios bolsillos como consumidores. Desafortunadamente, esto seguramente lo han vivido en muchos aspectos de su vida cotidiana, pero los precios de las cosas que compramos o de los bienes que adquirimos no se mantienen estables a lo largo del tiempo. Lo que compré a inicio de año, por ejemplo, comida, una televisión, un celular, no tiene el mismo valor al final del año si es que yo quisiera comprar un nuevo producto. Los precios de las cosas cambian constantemente y por lo general siempre incrementan su precio y rara vez en la vida cotidiana o en la vida práctica vemos que ese precio disminuya. A este aumento generalizado de los precios le conocemos como inflación. Seguramente han escuchado por ahí esta palabra, a lo mejor en las noticias o a lo mejor de algún compañero o amigo que se las ha mencionado. La inflación es fácil de entender, es simplemente el aumento en el precio de las cosas ocasionada por un sinnúmero de motivos o un sinnúmero de razones. La inflación se mide a través de los cambios porcentuales en los precios de algo llamado canasta básica. A este índice porcentual lo conocemos como IPC, el índice de precios al consumidor. Pero bueno, ¿qué es la canasta básica? La canasta básica es un promedio, un índice que incluye el precio de todos los productos que la sociedad consume con regularidad. Cada país tiene productos diferentes dentro de su canasta básica. Para darles un ejemplo, en el caso mexicano, en la canasta básica de nuestro país incluye el precio de kilo de tortillas, el precio del kilo de frijol, el kilo de huevo, el precio del papel higiénico, del jabón de tocador, incluso el precio del litro de Coca-Cola o de la caguama de cerveza. Sí, la verdad es que sí se toma en cuenta porque es un precio, un costo que finalmente impacta a las familias mexicanas. Por ejemplo, si la suma del precio de los productos de la canasta básica fue de 100 pesos en 2008, estoy hablando del precio de todos estos productos en su conjunto, y el precio de los mismos productos subió a 200 pesos en 2019, esto quiere decir que hubo un incremento en la inflación del 100%. En pocas palabras, se duplicó el costo de lo que pagamos por esos productos. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con los índices que hemos revisado como el Producto Interno Bruto y el PNB? Debido a que el PIB es la suma de todo lo que se produce dentro de un país a precios actuales, recuerden que el PIB siempre lo van a encontrar expresado en millones de pesos, millones de dólares, millones de euros, etcétera, etcétera, pues el PIB es también un índice que está afectado por la inflación. Es importante conocer esto porque no necesariamente un incremento en el PIB significa un incremento en los factores de producción. Un incremento en el precio del PIB no quiere decir que estemos produciendo más aguacates o que estemos vendiendo más petróleo, simplemente puede deberse a un incremento en los precios de las cosas que se están midiendo. Por ejemplo, cuando un economista calcula el PIB de un año y quiere compararlo con el PIB de otro año para saber si efectivamente hubo un crecimiento, forzosamente este economista debe tomar en cuenta la inflación. Si no, pues estaría cometiendo un error de cálculo. Es como la típica expresión de los maestros de matemáticas de debes sumar peras con peras y manzanas con manzanas porque si no, simplemente el cálculo está errado. Cuando le restas de inflación al PIB o la tomas en cuenta para hacer tus cálculos, entonces ya estamos hablando de que ese PIB se convierte en un número real. Cuando el cálculo del PIB sigue incluyendo la inflación, cuando no se la he restado para compararla con otra cifra, entonces estamos hablando de un PIB nominal. El mismo razonamiento, por supuesto, aplica para el Producto Nacional Bruto, por lo cual, si de verdad ustedes quieren conocer cuándo un país ha crecido en términos económicos de un año a otro o no, se deberán utilizar solo cifras reales, es decir, esas cifras ya les debí de haber descontado la inflación. Eh,
¿Por qué me afecta la inflación? Realmente este no sería un índice que debiéramos de tomar en cuenta si el aumento de los salarios también se incrementara a la par de este incremento de precios. Por ejemplo, si los precios de las cosas se incrementaran un 100% año con año, pero también mi salario se incrementara un 100% año con año, pues entonces el poder de compra mío seguiría siendo el mismo. Me alcanzaría con mi salario para comprarme exactamente las mismas cosas y por ende, pues la inflación no me estaría afectando. Sin embargo, esto no sucede y la verdad es que creo que hay muy pocos ejemplos a lo largo de la historia de la humanidad donde esto suceda, por lo que necesito tomar en cuenta la inflación para saber si mi dinero está perdiendo o no valor. Forzosamente el dinero que yo gano a causa de la inflación va a perder poder de compra. Esto quiere decir que voy a poder comprar menos cosas en comparación con las que compraba un año anterior. Como les mencionaba, todos hemos pensado, pues probablemente en este ejemplo. Cuando yo iba a la primaria, con una moneda de 5 pesos me alcanzaba para comprar una torta, un refresco, unos chicles, calcomanías para el álbum que coleccionaba en aquel entonces, y ahora desafortunadamente probablemente no me alcance siquiera para comprar los chicles. Esto debido a que a la inflación. No se trata de una manipulación de los factores de producción, no se trata de una decisión gubernamental, es simplemente porque el precio de las cosas siempre tiende a subir. El por qué el precio de las cosas sube, la verdad es que no existe una explicación sencilla para poderlos decir. A veces puede deberse a simples factores climatológicos. Les doy un ejemplo. Si existieron lluvias torrenciales en el estado de Michoacán y pues se vieron afectados los cultivos de aguacate, pues entonces forzosamente el precio del kilo de aguacate pues va a ser más caro porque hay escasez. Entonces, si el kilo de aguacate es más caro, probablemente también se incremente el precio de no sé, las tortas que lleven aguacate y eso va desencadenando poco a poco pues un factor de efecto dominó que termina incrementando el precio de todos los productos. Al productor de aguacate le cuesta más trabajo vender su producto, por ende seguramente va a desquitarse con los medios de transporte o con los factores bueno, más que nada que con los factores, seguramente con los proveedores a los que les vende el producto, entonces se los va a cobrar más caros, por ende ese proveedor o ese vendedor de aguacates en una tienda de supermercado o en el tianguis, al consumidor final le va a cobrar más dinero. Y de la nada ya tienes un factor inflacionario que está afectando a los bolsillos de los consumidores cotidianos como ustedes y como yo. Espero con esta explicación quede un poquito más sencillo de por qué no solamente es necesario conocer cómo se miden en expresión de pesos o en expresión de dólares el crecimiento de un país, sino cómo afecta a mis bolsillos ese crecimiento. Por cualquier duda, recuerden que tienen a sus profesores tutores a disponibilidad para poder aclarar un poco más estos términos, pero espero después de este video sí tengan un poquito más clara el concepto de la inflación.